Bienvenidos jugadores, hoy aprenderemos a jugar a Imperium clásicos, Imperium legendarios, mismas reglas, muchas horas de diversión, cada una de las cajas contiene 8 civilizaciones distintas, un juego absolutamente asimétrico y os lo aseguro, muy divertido. Imperium es una propuesta de Nigel Buckle y David Turkey, al que igual recordaréis por haber hecho el modo solitario de Bitoku. Imperium Clásicos es un juego que se puede disfrutar en solitario o en grupos de hasta 4 jugadores a partir de 14 años y más o menos unos 40 minutos de duración por jugador. Como os digo, es un juego muy versátil, podréis combinar las dos cajas para crear enfrentamientos épicos entre civilizaciones míticas y civilizaciones de la antigüedad, y no me enrollo más, vamos a ver qué contienen estas cajas. Bien, pues aquí he desplegado todo lo que lleva la caja de Imperium Clásicos. Recordad que con la caja de legendarios jugaréis con las mismas reglas y con el mismo mazo común, solo cambiarán las cartas de cada una de las civilizaciones. En este caso he desplegado todo lo que incorpora la caja de clásicos y, como veis, esencialmente estamos ante un juego de cartas, con cartas muy diferentes entre ellas. Vamos a verlas un poquito en detalle para familiarizarnos, pues eso, con los símbolos y con los componentes en general. Lo primero que veréis será dentro de la caja bien estructuradas todas las civilizaciones. Yo tengo aquí delante el mazo de los romanos, porque será el que usaré para el ejemplo. Es el mismo ejemplo que encontraréis en el manual, con lo que creo que es lo más óptimo para hacer este vídeo. Y también encontraréis 7 otros mazos correspondientes a las otras civilizaciones: vikingos, macedonios, griegos, persas, cartagineses, escitas y celtas. Si tenéis, bueno, pues la caja de legendarios encontraréis otras civilizaciones, egipcios, artúricos, maurianos, olmecas, chin, etc. Entonces, yo ahora separo, no usaremos en una partida todas las civilizaciones, cada jugador deberá familiarizarse, bueno, pues con el mazo que elija. Encontraréis en el manual, en las últimas páginas, un ranking con las civilizaciones que se consideran, bueno, pues más fáciles o más difíciles de manejar. Si es vuestra primera partida, si tenéis una caja de clásicos, dejad los griegos para el final, ¿vale? Serían como los más complicados de usar. Yo también os diría que los vikingos tienen algunas peculiaridades fuera de las normas, también dejadlos para el final. Y, pues no sé, empezad una partida con romanos, con celtas, incluso, bueno, yo jugaría con los cartagineses, con los escitas, etc. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver un poco en detalle qué hay en el mazo de una civilización. Lo primero es la carta de poder, es una carta que está impresa por los dos lados, tiene una cara A y una cara B. Se recomienda que para las primeras partidas juguéis con la cara B, que como podéis observar, pues no tiene un texto en la parte inferior. Ya cuando sepáis jugar un poco más, o pues bueno, pues jugad con la cara A, donde hay un efecto, en este caso un efecto pasivo, y también hay una diferencia en los puntos de victoria que te reportan. Pero estoy yendo por las ramas. Antes lo que quería contaros es que para distinguir cada uno de los mazos de civilizaciones, os fijéis en este triángulo que hay en la parte inferior izquierda de los mazos, ¿vale? Porque tienen un color distintivo. Por ejemplo, los vikingos tienen el color amarillo, los griegos, bueno, pues tienen el color blanco, cada civilización tiene su propio color, los romanos, bueno, pues tienen el rojo, ¿vale? Este será una característica común que veréis en todas las cartas del mazo. Como os comentaba, la carta de poder impresa por los dos lados de la carta. Jugaremos para empezar con la cara B, ¿de acuerdo? Características que tiene la carta. Bueno, tiene una banda en la parte superior, en este caso, bueno, pues hace referencia a la civilización que controlamos, y un símbolo en esta parte inferior. Este símbolo siempre hace referencia al poder, carta de poder, ¿de acuerdo? En la parte inferior derecha encontraremos en esta y en muchas cartas del juego un icono que representa una moneda con un valor que nos dará puntos. Es un valor que corresponde a los puntos que nos reportará esta carta al final de la partida. En este caso hay un asterisco y es porque el número es variable en función, bueno, pues de una característica. Podemos encontrar un asterisco, como en este caso, cosa que hace referencia a un valor variable de puntos de victoria.
que dependerá de, bueno, pues de un factor que tengamos, bueno, pues en este caso, un punto de victoria por cada 2 fichas de este tipo. Bueno, pues por eso el valor es variable, pero normalmente encontraremos un valor numérico. En este caso, pues esta carta nos reportaría al final de la partida 2 puntos y este, pues -2. Esto es la carta de poder, recordad lo que os he dicho, si empezáis a jugar, bueno, pues tomad la cara B de la civilización en cuestión. Otras cosas que nos encontramos en el mazo de la civilización son una serie de símbolos sobre el color característico de la civilización, ¿vale? Habrá una carta con un punto, esto es la carta de ascensión, habrá una serie de cartas con una luna que formarán el mazo de nación, habrá cartas con una estrella que forman el mazo de desarrollo, y habrá una serie de cartas que no tienen símbolo. Puede que haya alguna, bueno, puede no, hay alguna civilización que además tiene otro tipo de cartas representado por una flecha. Siempre son cartas del tipo disturbio que se añadirán a la reserva común, ¿vale? Si no recuerdo mal, los celtas, por ejemplo, tienen estas cartas con una flecha, sin embargo, dependiendo del número de jugadores, pues no se usarán. ¿Sí? Esto por lo que respecta a las cartas del mazo de civilización, en este caso, de ejemplo, pues de los romanos. Os tocará consultar el manual para ver características igual especiales de algún mazo concreto de civilización, pero en general pues tenemos estos elementos. Cuando hagamos la preparación de la zona individual de juego, ya veréis exactamente cómo se disponen todas estas cartas. Ahora lo que me interesa más, sobre todo, es que veáis algunos símbolos, ¿vale? Tomo estas cartas, por ejemplo, para explicaros algunas características que tienen las cartas, ¿vale? Sobre todo en la parte superior. Como veis, por ejemplo, en las cartas siempre tenemos una franja en la parte superior. Aquí, bueno, pues tenemos 3 franjas grises, pero esta es amarilla. El color de la franja nos indicará el tipo de carta. Es un código cromático que normalmente irá asociado con el símbolo de la parte inferior central de la carta. En este caso, las cartas rojas siempre serán cartas de disturbio, vendrán asociadas con este símbolo. Esto es importante porque en el texto de algunas cartas puede que se haga referencia a alguno de estos símbolos, ¿de acuerdo? O sea que es importante familiarizarse pues, con este código de color y con este código de símbolos. Las cartas verdes hacen referencia a este símbolo con la hoja, son las cartas primitivas, ¿de acuerdo? Las cartas amarillas hacen referencia a regiones. Encontraremos cartas de región tanto en nuestro mazo de civilización como en la reserva común de cartas, ¿vale? Color amarillo, símbolo de región. Luego tendremos el mazo de civilización con este icono de columna y esta franja más bien blanquecina. Y luego tenemos el mazo de tributo con la banda de color azul y este icono de la flecha. Y en general encontraremos cartas con la banda gris, que significa bueno, pues que no pertenecen a ninguna facción en concreto. Más información que tenemos en estas cartas. ¿Veis este símbolo? Este círculo con un símbolo de infinito. Esto significa que son cartas permanentes. Cuando las juguemos desde nuestra mano, esas cartas quedarán en nuestra zona de juego, no irán ni al descarte, ni al exilio, etc., ni a ningún sitio. Habrá algunas cartas que tienen en la banda superior este cuadrado negro con una espada, cartas de ataque, cartas que afectarán al resto de los jugadores. Luego tendremos cartas que bajo la banda tendrán uno de estos dos símbolos, la hacha sobre el estandarte de color rojo o la corona blanca sobre estandarte azul. Esto es un curso avanzado de heráldica. Esto significa el estado, cuándo podréis jugar esta carta dependiendo del estado de vuestra nación. Todas las naciones transitan por dos estados, el estado de bárbaros y el estado imperial. Todas las civilizaciones, excepto los atlantes, que ya empiezan como un imperio. Solo en el estado de bárbaro podrás jugar una carta que tenga este símbolo y solo en el estado de imperio podrás jugar una carta con este símbolo. Más simbología que encontramos en las cartas.
Como veis, algunas cartas, la mayoría de las cartas de región, de hecho, tienen unos símbolos justo debajo de la banda. Hay 3 tipos de símbolos diferentes, en este caso, bueno, aquí está. Podemos encontrar, bueno, el saquito, la bolsita, la gota de agua y pues esta espiga de trigo. Estos símbolos por sí solos no hacen nada. Sin embargo, puede que otras cartas hagan referencia a estos símbolos. Normalmente nos servirán pues, para ganar recursos. Lo mismo pasa con algunas cartas algunas cartas primitivas que tienen pues, una serie de símbolos. En este caso pues, hay el símbolo de teatro, pero nos encontraremos también en el mazo de civilización, si no recuerdo mal, o puede que sí. En esta carta, por ejemplo, que tiene el doble símbolo, primitivo civilización, tenemos este símbolo que hace referencia bueno, pues a un centro urbano. Encontraremos el símbolo de metrópoli, también encontraremos el símbolo de caballero. Todos estos símbolos que vienen impresos en las cartas, puede que otras cartas hagan referencia a ellos, ¿de acuerdo? Simplemente tened eso en cuenta bueno, pues cuando os estéis familiarizando con las cartas. Y finalmente hay otro tipo de cartas de las que me gustaría hablaros, que son las cartas de tributo. Estas cartas son muy parecidas entre ellas, son cartas muy poderosas que darán muchos puntos al finalizar la partida y si combináis las cajas de clásicos y legendarios, deberéis retirar, puede que debáis retirar alguna de estas cartas del juego, dependiendo de, bueno, pues si alguien lleva los chin de la caja. Digo chin porque en realidad la pronunciación no es kin, no es una Q. Esto en chino la Q se pronuncia como una CH. Entonces, bueno, de ahí viene también el nombre que le damos a ese país, ¿no? China viene por la dinastía Qin, del primer emperador Qin Shi Huangdi. Entonces, bueno, una nota histórica que os regalo en este tutorial. Si uno de los jugadores utiliza los Qin, deberemos retirar esta carta del mercado de cartas comunes. La deberemos retirar, no la deberemos usar en la partida. ¿De acuerdo? Luego, más cartas que tenemos en juego. El mazo de fama. En la antigüedad el púrpura era el color del prestigio, lo obtenían los fenicios de unos moluscos. Entonces, si en la iglesia los altos rangos vestían de este púrpura. Entonces, este mazo, que viene con el símbolo del laurel, nos indica, bueno, pues un mazo aparte que pondremos, el mazo de fama, que funciona por separado, ¿de acuerdo? Ya lo veréis en la preparación. Sabed de este mazo que vendrá con una carta incorporada, que es Rey de Reyes, que debería tener 2 caras, ¿de acuerdo? Una cara A y una cara B. Digo debería porque puede que en la caja que tengáis solo venga impreso por una carta. Bueno, llenáis un formulario que ha puesto Debir a disposición de todos los jugadores, de todos los que habéis comprado el juego, por si tenéis mal esta carta, os la enviarán sin coste alguno. Yo lo que he hecho simplemente ha sido imprimir la hoja que ponía también a disposición de Vir, le he puesto la funda y como veis da bastante el pego, ¿vale? O sea que podéis jugar sin ningún tipo de problema. Una última cosa, ya es un detalle friki, pero bueno, como estamos aquí, si entiendo que estáis viendo esto es porque lo queréis saber todo. Otro detalle que tienen las cartas es una matrícula, ¿vale? Todas las cartas tienen su número propio. Es una referencia rápida por si tenéis alguna duda muy concreta con una carta, poniendo este número en Google la encontraréis enseguida, ¿de acuerdo? Pero simplemente para lo que sepáis, para que lo sepáis. Hay tanta información en las cartas que, bueno, quería comentároslo. Simplemente al principio de todo esta matrícula puede llevar un 1 o un 2, eso hace referencia a la caja a la que viene esta carta. En este caso el 1 hace referencia a la caja de clásicos, si fueran 2 haría referencia a la caja de legendarios, un código de 3 letras que puede hacer referencia a la civilización, en este caso romanos, ¿de acuerdo? Y en este caso, bueno, pues como esta carta forma parte del mazo de cartas de mercado, tenemos pues PRI porque es primitiva, ¿vale? Tiene este símbolo de aquí. Un número porque hace referencia a este mazo en concreto y otro número genérico que en este caso, bueno, pues es eso, es la matrícula propia de la carta. Bueno, todo ello era para comentaros las diferencias entre las cartas.
Vamos a ver algunas otras cartas que incorpora el juego. Esto es la carta de solsticio, ¿de acuerdo? Es un marcador simplemente para ver cuándo se ha acabado una ronda y también desencadenará pues, una segunda fase un tipo de fase de mantenimiento muy concreto cuando esta carta entre en juego. Y luego tenemos las cartas del estado de la nación. Son todas iguales porque se repartirá uno por jugador, entonces hay dos caras, bárbaros o imperio. Esto bueno, pues representará el estado de nuestra nación a lo largo de la partida. Todo esto por lo que respecta a las cartas, pero como veis, el juego también incorpora otros elementos. Tenemos estas 3 barras de aquí con las que formaremos el mercado. Lo veréis, os lo explicaré durante la fase de preparación, ¿vale? Pero estas barras se dispondrán y formarán bueno, pues, la zona de juego. Y luego tenemos una serie de fichas que nos servirán bueno, pues para ir marcando según qué fases o según qué recursos a lo largo de la partida. Por un lado, tenemos las fichas de progreso. A la práctica son puntos de victoria al finalizar la partida, pero también durante la partida una ficha de progreso equivale a 2 fichas de materiales o a una de población. Podremos gastar estas fichas para, en vez de, bueno, pues si no tenemos suficientes de las otras, podremos usar estas. Las fichas de materiales, que son bueno, estos 3 rectángulos rojos, y las fichas de población, que vienen bueno, pues estas 2 personitas con este sombreado azul. Luego tenemos bueno, pues, marcadores que significa que una ficha vale por más, ¿vale? Esto es unidad, estos son 5 y estos son 10. Luego tenemos estas fichas cuadraditas, que la del punto blanco nos representa las acciones de las que dispondremos en nuestro turno, y la cruz son los tokens, son las fichas de agotar, de agotamiento, ¿vale? Las usaremos para marcar pues, cuando una carta esté agotada, no podremos volver a usarla en ese turno, o cuando un mazo en concreto se agote, es decir, que no podremos volver a utilizarlo en nuestra siguiente ronda. Finalmente, 2 últimos elementos, un dado de 6 caras y 6 fichas, que ya habréis visto a Pep usar porque se usan en el modo solitario. Al final de este vídeo os explicaré muy brevemente las reglas para preparar el modo solitario, pero ya os avanzo que se parece muchísimo a una partida de 2 a 2 jugadores, con la salvedad que no habrá un segundo jugador, habrá un bot que deberemos preparar. Antes de acabar, una última cosa que es de sentido común, pero asumo que si estáis viendo este vídeo es porque igual vais un poco perdidos. Hay algunas cartas que tienen un marcador de número de jugadores. Cuando preparéis la partida, que es lo que veréis ahora, tenedlo en cuenta, ¿vale? Y retiradlas de la partida o no, dependiendo del número de jugadores que seáis. Ahora sí, vamos a ver la fase de preparación. Bien, pues hemos ordenado un poco el caos que teníamos encima de la mesa y ved qué gusto me da ver las cartas bien ordenadas y puestas encima de la mesa. Imperium tiene 2 preparaciones, una individual para cada jugador y una general, ¿vale? Es el mercado general. Si os parece, empiezo contándoos cómo funciona el tema de la preparación individual. Yo ya lo tengo hecho, pero os voy a decir qué es lo que he hecho. En primer lugar, enfrente mío, en el centro de la mesa, la carta de poder. En este caso, bueno, soy los romanos. Por el lado B, como os comentaba, para hacer la partida más accesible, estas primeras partidas. Si en mi mazo hubiera cartas con las 2 rayitas, con estos 2 símbolos de aquí, irían debajo, ¿vale? Las pondría en la historia, ¿vale? Debajo de esta carta de poder, o en el caso de los atlantes, las inundaría, ¿de acuerdo? Lo tenemos aquí. Justo encima tengo mi carta de ascensión visible, boca arriba, y sobre esta carta de ascensión el mazo de nación, que son las que tienen la luna. Como he visto la carta, vuelvo a mezclar y las pongo aquí. A la izquierda de mi carta de poder tengo la carta de nación, en este caso por el lado de bárbaros. Recordad que tenía un lado de imperio y otro de bárbaros, porque al inicio de la partida los romanos empiezan siendo bárbaros. Encima he dispuesto 3 fichas de turno
y 5 fichas de agotamiento. Hay una civilización, creo que en la caja de legendarios, ahora no estoy muy seguro, no sé si son los maurianos, no lo recuerdo muy bien, que en vez de empezar con 5, empiezan con 3 fichas de este tipo. Sobre esta carta tengo el mazo de cartas de desarrollo, ¿vale? Son las de la estrella. Las tengo boca arriba, ¿vale? Todavía no jugaré con ellas porque tienen el símbolo de imperio. Y finalmente, el resto de cartas, las que tienen el color y ya está, sin ningún símbolo, forman mi mazo de juego. De este mazo, para empezar la partida, tomaré 5 cartas y son con las que empezaré a jugar. El resto aquí. Y si sirve mi consejo, dejaos un espacio. Esto yo ahora estoy haciendo el tutorial y os lo estoy enseñando, ¿vale? Poneoslo un poco hacia la izquierda y dejaos una zona donde ir poniendo las cartas que iréis jugando. Aquí irán los descartes. Y esto será mi mano. Más cosas de la preparación. Cada jugador recibe una serie de recursos, la regla 1, 2, 3. Una ficha de progreso, 2 fichas de población, 3 fichas de mercancía. Cada jugador, pues recibiría estos recursos iniciales. Creo que no me dejo nada sobre la preparación inicial de el jugador. Cada civilización, ¿vale? Esto yo creo que es importante que os lo diga ahora también, porque así el manual lo indica también en forma de unos recuadros especiales. Cada civilización puede tener reglas que contradicen las reglas generales. Por ejemplo, hay civilizaciones que no tienen mazo de desarrollo, con lo cual, pues la preparación será distinta. Hay civilizaciones que tienen un símbolo que no tienen los romanos, que es una flecha. Esas cartas se irán al mercado común de cartas de disturbio. Puede que los atlantes, de nuevo, pues en vez de empezar por el lado de bárbaros, ya empiezan como un imperio. Idlo viendo, ¿de acuerdo? El juego también, una vez dominadas las reglas principales, es muy fácil de llevar, muy intuitivo, sobre todo ya cuando se dominan algunos conceptos clave. Dejadme que os cuente qué he hecho aquí delante en la zona común, ¿vale? En este mercado común. En primer lugar, he dispuesto las 3 barras que os enseñaba antes en la preparación de este modo. Primero, la barra donde hay más símbolos, digámoslo así, luego la barra donde se muestra el símbolo de civilización y primitiva, y luego la barra donde se muestran las cartas de región, las cartas de fama, las cartas de disturbio. Dejadme que os cuente un poco más algo sobre esta barra. Ved que hay este símbolo de aquí, con una carta tachada y una flecha que nos indica este espacio. Esto hace referencia al exilio. En algún momento vuestras cartas puede que hagan referencia al exilio. Exilia una carta. Bueno, pues las cartas exiliadas irán a este lado. Casi todos los efectos exiliar significa quitar de la partida. Sin embargo, hay otros efectos de las cartas que te permiten recuperar o intercambiar cartas desde el exilio. Por eso las tendremos reservadas en este lado. Ya que estamos en este lado, os cuento todo lo que he hecho. En la parte inferior de este lado de esta barra de juego dispondremos las cartas de disturbio. Son todas iguales. Hay una salvedad y es que hay algunas cartas de disturbio que son para 3 jugadores en más o para 4. Yo ahora simulo una partida de 2 jugadores, me va bien hacerlo así porque luego os contaré las reglas del modo solitario, con lo cual yo he eliminado de esta preparación inicial todas las que tenían un símbolo de 3 o más o 4, ¿vale? Con lo cual, tened en cuenta esto porque ya veréis que una de las condiciones de victoria tiene que ver con que se acabe o no este mazo. Aquí, en la parte inferior, visibles a disposición de todos los jugadores. Justo por encima, tal como nos indica esta flecha, tenemos el mazo de fama. Recordad, el mazo de fama tiene una franja de color morado y el laurel. He mezclado todas las cartas de fama y las he puesto encima de la carta Rey de Reyes. La carta Rey de Reyes mostrando su lado A, no su lado B. Hay un código de color, como veis aquí, pues sería en blanco, negro y morado. Aquí es a todo color. Y encima le ponemos pues las cartas mezcladas del mazo de fama. A continuación tenemos las cartas de región. Recordad, símbolo amarillo, banda de color amarillo. He creado del mazo de cartas de región una reserva con 6 cartas. Lo mismo con estas que vendrán a continuación. ¿Por qué 6? Porque estamos simulando una partida a 2 jugadores.
Si sois 3 o sois 4, este número cambia, son 6, 7 u 8, dependiendo del número de jugadores que seáis. Cuantos más jugadores, más cartas habrá en estos mazos. De estas 6 cartas he tomado la primera y la he revelado. He hecho lo mismo con estos otros 2 mazos, el de primitivas y el de cartas de civilización. Algo que me gustaría que tengáis en cuenta en este momento de la preparación es que puede que algunas cartas tengan 2 símbolos. Entonces, Víctor, ¿dónde lo pongo? ¿En el de la hoja o en el de la columna? Siempre en el de la hoja. A todos los efectos, a nivel de preparación de la partida y a nivel de inicio de la partida, las cartas que tengan los 2 símbolos las tomaremos como cartas primitivas, nivel de preparación, como os digo, etc. Entonces, ¿por qué tienen los 2 símbolos? Bueno, porque puede que otras cartas hagan referencia a cartas con un símbolo en concreto. Entonces, esta carta además pues te da ese símbolo, ¿vale? Muy resumidamente y a nivel para que lo podáis entender, os lo cuento así. Si veis aquí en el mazo de civilización, han pasado cosas, ¿vale? Y también aquí le he puesto una ficha de progreso. Eso es porque todas las cartas que aparezcan y que solo tengan el símbolo de civilización, el manual nos indica que lo dispongamos con una ficha de progreso encima. Y ahora os explico por qué estas cartas tienen una carta de disturbio en su parte trasera, ¿vale? En este lado del mazo, este es un lado especial donde se forma un mazo con estas cartas, que no las habíamos visto hasta ahora, que son las de tributo, junto con todas las cartas que nos habían sobrado del resto de los mazos. Recordad, solo he puesto 6 aquí, los mazos son más gordos, vienen más cartas. Bueno, pues yo he mezclado esos mazos, he tomado 6 al azar, he revelado la primera y las cartas que me he reservado las he mezclado aparte en un mazo conjunto con, bueno, pues donde encontraremos todos estos símbolos, ¿vale? Esto representa el mazo central de juego. Siempre que no podamos obtener una de las otras cartas porque se han agotado los mazos, la vendremos a buscar aquí. En la parte inferior, en revelada, siempre se revelan 2 cartas y como veis, bueno, pues ha salido una carta de región y una carta de tributo, pero podrían haber salido primitivas y de civilización también, están mezcladas. Entonces, Víctor, ¿qué hace una carta de disturbio detrás de estas 3 cartas? ¿Y por qué estas no tienen carta de disturbio? Bueno, cuando preparamos la partida, cuando distribuimos el mercado, el reglamento nos dice que dispongamos una carta de disturbio detrás de cada una de las cartas que no sean de región. Por lo tanto, hemos dejado las cartas de región sin disturbios y todo el resto, pues mira, me viene perfecto tener este ejemplo porque veis un ejemplo con una carta de tributo, un ejemplo con una carta de civilización y con una carta primitiva, todas llevan un disturbio detrás. Luego veremos en las rondas de acción que hay diversas maneras de quitarse este disturbio de encima. Depende si lo que hacemos es mejorar o adquirir, pero no me quiero avanzar. Pues todo esto es lo que respecta a la preparación individual y del mercado central. Dejadme que os comente también el caso de la carta de solsticio, os lo avanzaba antes, os lo recuerdo ahora. La carta de solsticio nos vendría a marcar el final de una ronda. Una ronda está formada por un turno, está formada una ronda por una secuencia en la que todos los jugadores han disputado un turno. En una preparación de 2 jugadores será muy fácil llevar la cuenta, pero con 3 o con 4 es importante que la carta no se mueva, esté siempre en el mismo sitio, ¿de acuerdo? El jugador inicial la dispondrá a su derecha o, tal como nos dice el reglamento, en partidas de 3 o 4 jugadores, ponedla aleatoriamente entre 2 jugadores y el jugador que quede a la izquierda de esta carta será el jugador inicial. Entonces, simplemente en sentido horario, cuando den una vuelta los turnos y el turno tenga que volver a pasar, pues muy gráficamente, ¿no?, por encima de esta carta de solsticio, se desencadena, pues eso, una fase de solsticio que ahora cuando os describa las acciones os explicaré muy bien en qué consiste. Bueno, y vamos a ver cómo se juega este Imperium, cómo empezamos a ganar puntitos. Bueno, pues la verdad es que es muy fácil jugar. En nuestro turno solo podremos hacer 3 acciones, una de ellas, ¿vale? No podemos hacer 3 acciones, podremos escoger entre una de las 3 siguientes acciones: activar, innovar o rebelarse. La acción con la que jugaremos y con la que nos consumirá más tiempo será la acción de activar. ¿Qué significa activar? Bueno, pues usaremos
estos 3 puntitos que tenemos aquí que nos permitirán, bueno, nos marcarán pues, las 3 acciones que podremos hacer en nuestro turno, además de cualquier número de acciones gratuitas. Sabed que a lo largo de la partida, y dependiendo de la civilización, pueden aumentar estos tokens, con lo cual el número de acciones disponibles, así como el número de cartas que tengamos en la mano. Bueno, pero yo os explico lo que sería el estándar, ¿vale? Jugando, bueno, pues con estos 3 tokens y las 5 cartas que tenemos en la mano. ¿En qué consiste el turno de activar? Bueno, pues yo podría empezar a jugar cartas de mi mano para que me empiecen a generar recursos, para que avance mi civilización hasta el estado imperial, etc. Entonces yo, por ejemplo, tengo en mi mano ahora mismo esta carta de prosperidad. Yo usaría uno de mis tokens de acción para activar esta carta. La jugaría y entonces leería el texto de la carta. Por ejemplo, todos los jugadores. Esta palabra clave ya nos indica que este efecto va a tener efecto pues, sobre todos los jugadores. Parecerá muy de sentido común esto que os estoy contando, pero una de las características que hace de Imperium un juego tan especial es que tiene un montón de conceptos que es muy importante dominar. Para ello, si son vuestras primeras partidas, os recomiendo que tengáis el manual a mano para irlas consultando, porque no siempre el sentido común nos ayudará, ¿vale? Como os decía, entre mejorar y adquirir son acciones muy parecidas, pero que tienen matices importantes. Yo ahora os contaré algunas, pero por descontado no puedo entrar en detalle cada una de las nomenclaturas, porque si no, Benja me echaría, entonces no me tendríais nunca más explicando los vídeos, porque este vídeo duraría un montón, sería muy largo. ¿Vale? Entonces, pues por ejemplo, esta carta que he jugado, todos los jugadores pueden, y pueden en caja alta en mayúscula, porque significa que es opcional, pueden robar una carta. Elige, obtén una mercancía por cada símbolo de un tipo o obtén un icono de población por cada región que tengas en juego. Bueno, yo si fuera el jugador romano habría hecho muy mal en jugar esta carta porque no me daría más que una carta, porque no podría convearla, etcétera, pero bueno, vamos a tomar esto como un ejemplo de lo que se puede hacer, ¿de acuerdo? Entonces, una vez jugada esta carta, iría al descarte. Sin embargo, yo podría jugar otro tipo de cartas, ¿vale? Por ejemplo, estoy haciendo un poquito de trampa, pero es porque quiero que veáis un ejemplo, ¿vale? Yo ahora podría usar mi segunda acción, mi token, mi ficha de activación, para jugar una carta permanente. Recordad que las cartas permanentes son las que tienen este símbolo infinito, ¿vale? En la banda, en la parte superior de la carta. Yo podría jugar esta carta permanente que me dice, obtén una de población, puedes proteger una carta. Entonces yo vendría a la reserva, tomaría una ficha, no dos, no hagas trampas, Víctor, una ficha de población y la pondría en mi reserva. Entonces esta carta, Dalmacia, quedaría en mi zona de juego. Y además dice, puedes proteger una carta. ¿Qué significa proteger? Bueno, lo que os comentaba de los conceptos clave. Proteger significa colocar una carta debajo de la carta que he jugado. A veces nos puede convenir proteger ciertas cartas porque simplemente pues, o queremos quitarnos las de la mano, no queremos que otro jugador nos las destruya, etcétera, ¿vale? Podemos ciclar el mazo, lo que consideramos conveniente. En este caso yo puedo elegir o no protegerla, si no decido protegerla, seguiría jugando. Utilizaría mi último token de acción, por ejemplo, para llevar a cabo una expansión romana. En este caso no tengo el símbolo de infinito, pero sí que tengo el símbolo de ataque. A continuación veo que tiene el símbolo de bárbaros, no hay ningún problema porque yo estoy en mi época de bárbaros, entonces puedo jugarla. Leería el texto. Adquiere una región. Aquí estamos en una de las palabras clave que tiene Imperium. Adquirir. Y esto sí que me gustaría explicároslo en detalle. Adquirir significa venir al mercado y tomar una de las cartas que se muestra. Adquirir significa, en este caso, una región que me puedo llevar cualquiera de estas dos regiones. Pensando en la carta que he jugado antes de mi mazo y que me daba puntos por los saquitos, yo decido adquirir esta carta. Y adquirir significa que me la llevo a la mano, es decir, que la tendré disponible para jugarla en próximos turnos, o si me quedasen tokens de acción, que no es el caso,
podría gastarlos para jugar la carta que he adquirido. En el preciso instante, y esto es importante por lo que veréis a continuación, que dejo un hueco, vuelvo a rellenarlo. En este caso, pues con otra región. En el caso de que yo no... En esta carta ponía que adquiriera una región, pero imaginaos que hubiese tenido que adquirir esta carta. También me llevo la carta de disturbio que hay detrás. Incluso me llevaría pues, un token si lo que hubiera tenido que adquirir fuera esta carta. ¿Por qué me estoy centrando en esto? Dices, Víctor, parece de sentido común, ¿no? Adquieres, te llevas todo lo que hay. Cuando mejoras, ¿vale? Hay ciertas cartas que te permiten mejorar, te llevas la carta, pero no te llevas el disturbio, que el disturbio penaliza, porque te ensucia la mano, o sea, te llena la mano de cartas que no te sirven y además te da puntos negativos. Cuando se trata de mejorar, no te llevas el disturbio y cuando mejoras puedes elegir si lo que hay en el mercado no te gusta, llevarte una de las cartas que están tapadas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué os decía que era importante esto de rellenar este espacio que nos había quedado? Porque mi carta de expansión romana me dice, puedes adquirir una región de nuevo. Los demás jugadores recuperan una región, coloca esta carta en tu historia. Entonces yo en este momento podría volver a adquirir una carta. ¿Cuál me llevo? Bueno, pues me llevo esta de aquí, el cabo. Y vendría a mi mano y abriría una nueva carta. En este punto, los demás jugadores recuperan una región, ¿vale? Entonces yo os recomiendo que vayáis a recuperan, si es en este punto de la partida no podrán recuperar nada. Y esta carta dice, coloca esta carta en tu historia. Mi historia es detrás de mi carta de poder. ¿Qué significa esto? Que esta carta no la podré volver a usar porque no va al descarte. ¿Sí? Y en este punto se habría acabado mi turno. Fijaos que me han quedado un montón de iconos de agotamiento. Esto es porque en mi mano ahora mismo no tenía ninguna carta con acciones pasivas. ¿Vale? A ver si encuentro alguna. Bueno, ahora mismo, bueno, pues no tengo ninguna por aquí, pero simplemente saber eso. Que si a medida que vayáis adquiriendo cartas, las cartas permanentes puede que tengan un efecto pasivo o también puede que alguna de vuestras cartas de civilización tenga un efecto. Si es, ¿de acuerdo? No es el caso de los romanos por la cara A, ¿vale? Pero sabed que por eso están estos tokens y que hay un límite de 5. Igualmente hay algunas cartas que son una acción gratuita, ¿vale? Entonces no hay que pagar nada, simplemente se juegan y se lleva a cabo la acción gratuita. En este punto se acabaría mi turno y pasaría al siguiente jugador. Cuando el siguiente jugador acabe de hacer sus cosas, me volvería a tocar a mí, pero como habría finalizado la ronda y habríamos pasado por el lado de una carta de solsticio, se activaría el efecto del solsticio. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que si alguien tiene en su zona de juego una carta con el efecto solsticio, se activaría en ese momento. Yo en mi mano tengo una carta, Ciudad de Roma, que tiene este efecto, por ejemplo. Solsticio, 2 puntos. Puedes descartar una carta para elegir obtén una población o obtén una mercancía o robar una carta. Es decir, que tener la Ciudad de Roma me dará beneficios en cada fase del solsticio. ¿De acuerdo? Me queda comentaros algo más, algo que es muy importante, porque dirás, Víctor, esto está muy bien, vamos jugando y tal, pero ¿cuándo me convierto yo en un imperio? ¿Qué pasa con este mazo de cartas tan cuidadito, tan mezcladito, tan chulo que tengo aquí delante que no he usado? Bueno, esto tiene una explicación. Y es que llegará el momento que iremos jugando cartas, poniendo cartas en nuestra historia, descartándolas porque las vamos usando, etc. Y puede que llegue el momento en el que tenga que robar cartas de mi mano y no pueda hacerlo. Esto me he olvidado de comentároslo antes. Cuando se acaba mi turno, devuelvo, ¿vale? Todas las fichas a su sitio, las tengo activas para poderlas utilizar luego y relleno, me descarto de las cartas que no quiera y relleno mi mano hasta llegar al límite. El límite normalmente es de 5, pero eso puede variar con algunas cartas. ¿Qué pasa si en ese instante no tengo cartas de mi mazo? Bueno, deberé mezclar el mazo de cartas utilizadas y volver a repartir. Pero antes de hacer eso, tomaré una de las cartas que están en mi mazo de nación y la pondré en el descarte.
A continuación le pongo una ficha de agotado encima, mezclo este mazo y volveré a robar 5 cartas y volveré a jugar, ¿vale? Todo eso, lógicamente, en mi turno, no cuando se acaba la ronda, ¿vale? Pero me interesaba explicaros lo de la carta de solsticio y el efecto. Entonces, parece muy de sentido común, pero ¿por qué hemos puesto esta ficha de agotamiento sobre este mazo? Bueno, esto es un sistema que tiene el juego para que en 2 turnos seguidos no esté robando cartas. ¿De acuerdo? Eso significa que cuando acabe nuestro próximo turno, esta ficha volverá para acá y podremos volver a tener activo este mazo, por decirlo de algún modo. A la práctica, para que os hagáis una idea. Esto no lo pone en el manual, os lo explico yo, porque es la lógica que yo le encuentro detrás. Una de las estrategias que tú podrías llevar a cabo en este juego es a ir quemando cartas para tener que volver a reciclar el mazo y tomar cartas de aquí, que lógicamente son más poderosas, y ahora os explicaré qué sentido tiene ir cogiendo estas cartas. Entonces el juego pone esta limitación de que como mínimo tengan que pasar 2 turnos para que pueda realizar este efecto. Entonces, siempre que se nos acabe el mazo y no tengamos el icono de agotamiento, iremos tomando cartas, iremos tomando una carta, hasta el punto en el que este mazo de cartas se agote, nuestro mazo de nación se agote, porque ya formará parte de nuestro mazo de juego normal, y tengamos a nuestra carta de ascensión libre justo delante nuestro. En el caso de los romanos, al gran Julio César. En el momento en el que tengamos que añadir una carta de nuestro mazo de nación y como no tengamos libre a nuestra carta de ascensión, tomaremos esta carta, la pondremos en nuestro mazo y en ese punto, señores, vuestra civilización deja de ser un imperio bárbaro y pasa a ser un imperio a secas, ¿de acuerdo? Le daremos la vuelta a nuestra carta de nación, dispondremos los tokens y a partir de este punto las cartas de bárbaros que tengamos en nuestra mano ya no tienen efecto, ya no se pueden jugar a la práctica. Sin embargo, las cartas con el icono de imperio empiezan a poderse jugar. Llegado al punto en el que tengamos que volver a barajar nuestro mazo de descartes para llenar nuestro mazo de juego, en ese punto podemos desarrollar cartas de nuestra pila de desarrollo. Simplemente pagamos el coste que viene indicado en la franja blanca, siempre será un coste en mercancías o en población, y añadimos esta carta a nuestro mazo de descartes, mezclaremos y repartiremos. Bueno, y esto es todo por lo que respecta a cómo integrar el mazo de nación y el mazo de desarrollo en nuestra mano de cartas, cómo nos pasamos de ser bárbaros a un imperio. Pero si recordáis, al principio del vídeo os comentaba que en vuestro turno podéis llevar a cabo 3 acciones y os he explicado en detalle la acción de activar. Bueno, pues en vuestro turno podéis hacer 2 acciones, podéis elegir entre hacer activar o 2 acciones más. La siguiente que tenemos a nuestro alcance es innovar. Innovar es muy fácil, no usaremos fichas de acción ni de agotamiento, simplemente tomaremos nuestra mano de 5 cartas y las descartaremos automáticamente para mejorar una de las cartas del mercado. ¿Recordáis la diferencia que os he comentado entre adquirir y mejorar? En este sentido, pues imaginaros que yo quisiera tomar esta carta. Bueno, pues como estoy mejorando, tomaría esta carta, la añadiría a mi mano, ¿vale? Cuando mejoramos y adquirimos, la llevamos a la mano y tendría que rellenar este espacio. ¿Sí? He dejado la carta de disturbio allí porque cuando mejoramos no nos la llevamos. Como veis, de este mazo, que es el mazo común, pues ahora mismo ha salido una carta de civilización. Como no es una carta de región, pues lleva una carta de disturbio debajo. Y la última de las 3 acciones que quería comentaros es la de rebelarse. La acción de rebelarse es muy parecida a la acción de innovar, con la diferencia, estoy creando un mazo de 5 cartas, ¿vale? Estoy creando una mano de 5 cartas. Con la acción de rebelarse tampoco jugaremos acciones, no jugaremos ninguna de estas fichas, lo que haremos será descartar cualesquiera cartas de disturbio que haya en nuestra mano, no solo descartarlas, sino llevarlas al mazo común, ¿vale? Al mazo de disturbios. Y entonces las otras cartas se descartarían y se acabaría el turno, pasaríamos a la fase de mantenimiento, ¿de acuerdo? Esto es todas las acciones que podéis llevar a cabo. Recordad lo que os comentaba
lo que os comentaba antes, hay muchos conceptos clave que os recomiendo que acudáis al manual para ver la explicación específica. Incluso algunas civilizaciones tienen algunos conceptos para ellos. Por ejemplo, los atlantes inundan cartas, no las ponen en su historia. Y nada, vamos a ver el final de la partida y la puntuación. Y bien, ¿cuándo se acaba la partida? ¿Y cómo determinamos quién es el ganador? Comentaros que hay 4 condiciones de final de partida. 3 de estas condiciones desencadenan una fase de puntuación y una de ellas desencadena un final abrupto con una condición específica de victoria. Empiezo por esta condición. Esto es lo que el juego denomina colapso. En el momento en el que el mazo de cartas de disturbio se agota, o sea, deja de haber cartas aquí, se acaba la partida inmediatamente. En ese punto se desencadena un colapso terrible entre las civilizaciones y directamente gana el jugador que tenga menos cartas de colapso en su zona de cartas de disturbio, perdón, en su zona de juego, simple y llanamente, ¿de acuerdo? O sea, intentad a lo largo de la partida, a menos que seáis el jugador que tiene menos de estas cartas, que este mazo no se agote. Luego, como os comentaba, hay 3 condiciones que desencadenan el final de la partida, pero por el lado bueno, por el lado de una fase de puntuación. La primera condición es que este mazo se agote. En el momento en el que este mazo se agote, se termina la ronda actual, se juega una última ronda y pasamos a la puntuación. La segunda condición es que el mazo de cartas de desarrollo de un jugador se acabe. En el momento en el que un jugador desarrolla la última carta, se acaba la ronda, se juega una última ronda y se desencadena la puntuación. Y la última condición tiene que ver con el mazo de fama. Si en algún momento se acaban todas las cartas de este mazo, se le da la vuelta, bueno, y un último jugador tiene que adquirir la carta Rey de Reyes, se desarrolla este efecto, se le da la vuelta a la carta y se desencadena, bueno, pues se acaba la ronda, una última ronda y fase de puntuación. Y en esta fase de puntuación, ¿qué se evalúa? Bueno, pues todos los puntos que hayamos ido acumulando tanto en nuestra zona de juego como en nuestra historia, ¿vale? Sumaremos los puntos, simplemente recordad, no suméis los puntos de las cartas que no hayáis desarrollado, por mucho que estén en vuestra zona de juego, si no habéis desarrollado cartas de este mazo, no los sumaréis. Se suman los puntos, se comparan y luego se añaden puntos por las fichas de progreso que queden en vuestra reserva, al orden de, bueno, pues un punto vale por una ficha de progreso. Se comparan resultados, se determina ganador. El manual nos dice que en caso de empate los jugadores comparten la victoria, pero yo os animo a que desempatéis con la cantidad de cartas de disturbio que tengáis. Y bien, hasta aquí la puntuación, la fase de puntuación de este Imperium Classics, también válido para legendarios. Ahora os explicaré cómo funciona el modo en solitario. Bien, pues vamos a ver muy brevemente cómo organizar el modo solitario de Imperium. Ya os lo comentaba antes, es muy parecido jugar una partida de 2 jugadores que al modo solitario, lo único, por supuesto, que es que sustituiremos ese otro jugador por un bot, por un automa. La preparación tanto de la zona del jugador humano, del jugador activo, como del mercado central es calcada, es la misma que en el juego para más jugadores. Encontraréis bueno, pues la explicación en esa parte previa del vídeo. Simplemente recordaros vuestra carta de poder delante vuestro por la cara que deseéis jugar, mazo de nación sobre la carta de ascensión, carta de nación con los tokens correspondientes y la carta y el mazo de cartas de mejora. Carta de solsticio, en este caso sí, seguro, a la derecha del jugador humano. El mercado, pues de lo mismo que os he explicado antes, con la salvedad de que ahora sí usaremos estas fichas numeradas
del 1 al 5. Comentaros también que este modo solitario tiene varios niveles de dificultad que añadirán modificaciones a lo que yo os voy a explicar ahora, y os voy a explicar el modo estándar tal y como viene en el manual, pero bueno, cuando lo dominéis, si ya veis que es muy fácil, pues se pueden añadir modificaciones que lo harán un poquito más difícil. Nos dejamos el dadito cerca porque ahora sí que lo usaremos, y entonces viene el momento de preparar el bot, ¿vale? El jugador ficticio contra el que nos enfrentaremos. En este caso yo he elegido el mazo de los celtas y he dispuesto aquí la carta de poder. Sabed que en este caso, bueno, da un poco igual la cara por la que decidáis jugar, porque se ignora el texto que hubiese en la carta de poder. Tenemos la carta del estado de la nación, que lo tendremos pues el lado de los bárbaros, y he dejado aquí aparte estas cartas para explicaros cómo el tema de la preparación, que es un poco difícil. Se creará un único mazo, denominado mazo de dinastía, que será el único mazo que tendrá el automa aparte del mazo de juego. Primero de todo se toman todas las cartas de la estrella, ¿vale? Las cartas de mejora, y deben ordenarse por su valor, ¿vale? En este caso, bueno, pues el mazo de los celtas todas valen 4, excepto la estrella, el asterisco. El reglamento nos dice que el asterisco siempre vale 5, y en caso de que hubiese un interrogante, el interrogante es lo que vale más. Entonces hay que ordenar estas cartas de tal modo que las cartas de más valor queden lo más arriba posible. Con lo cual, tal como está, le damos la vuelta porque nos quedan las de 4 abajo, el asterisco que os he dicho que valía 5 arriba. Y tenemos la parte baja del mazo formada, ¿de acuerdo? Dispondremos aquí. A continuación pondremos boca arriba la carta de ascensión. Y finalmente las cartas de la luna, que es el mazo de lo que en nuestro caso sería el mazo de nación, las mezclamos, no hay que ordenarlas ahora de ningún tipo, y las dejamos aquí, ¿vale? Y esto forma el mazo de dinastía del automa, ¿vale? Disponedlo como sea más fácil. Yo lo tengo aquí ahora mismo para gestionarlo, depende de cómo estéis jugando, cómo sea vuestra mesa, pues os lo administráis como creáis conveniente, ¿vale? Y finalmente, bueno, pues el mazo que no tiene ningún símbolo, habría que retirarle, por cierto, todas las cartas que fueran para 3 o más jugadores. Aquí ya veis que no hay ninguna, y en este caso, bueno, pues haríamos lo mismo que hacemos con nuestro mazo, que sería mezclar y tomar 5 cartas. ¿Y qué haremos con estas 5 cartas? Pues las pondremos en estos espacios que tenemos bajo el mercado. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí las tenemos. Como veis, el automa no tiene tokens, ¿vale? No tiene fichas de población, de mercado ni de progreso. ¿Cómo se desarrollaría un turno? Bueno, en nuestro turno jugaríamos del mismo modo que en el modo con más jugadores, y en el momento que le tocaría jugar a nuestro adversario debemos, primero de todo, tirar el dado. El resultado que salga nos tapa una carta, es decir, esa carta no se resolverá. Como podéis ver, el dado tiene 6 caras y solo hay 5 fichas, con lo cual si sale un 6 se abrirán todas las cartas. Esto puede cambiar según el modo de dificultad que estéis usando. En modos más fáciles se añade la 6ª ficha, ¿de acuerdo? Que no la he sacado porque os estoy explicando, estoy siguiendo el ejemplo del manual, estoy usando un modo estándar de dificultad, ¿vale? En este ejemplo de juego se irían abriendo las cartas por orden y exceptuaríamos esta de aquí, ¿vale? Entonces, bueno, pues se irían jugando las cartas. Sin embargo, no debemos seguir lo que pone en las cartas, ¿vale? Tened el manual muy cerca, el manual del modo solitario muy cerca, porque deberéis consultar una serie de tablas que hay al final de todo. En este caso, bueno, mi oponente son los celtas, yo buscaría en el manual las tablas que hacen referencia a los celtas, que como veis son estas dos de aquí, y las tendría siempre a mi lado. Porque, bueno, como veis hay dos tablas, una que hace referencia a la época bárbara y otra a la imperial, ¿vale? Ahora mismo solo me interesa esta. Y deberemos buscar por orden, esto es muy importante, un símbolo o una nomenclatura que coincida con la carta que hemos sacado.
En este caso vemos que es una carta de gloria. Buscamos, ¿hay unas espadas? No. ¿Hay un símbolo de fama? No, porque fijaos que esto forma parte del texto y hemos dicho que el texto en este caso no lo mirábamos, ¿de acuerdo? El símbolo tiene que estar integrado, pues como sería pues en este caso en la parte inferior de la carta. ¿Es una carta que tenga la palabra gloria? Sí, es este el caso. Entonces leeríamos el efecto que hay a continuación y lo resolveríamos, simple y llanamente, ¿vale? Víctor, ¿qué pasa si la carta que hemos revelado cumple dos de las condiciones? Es decir, que tenga dos símbolos. Siempre llevamos a cabo el primero que nos encontremos, ¿vale? Nada más. Iríamos resolviendo los efectos de las cartas, excepto en la que coincida el dado, y se acabaría el turno del automa. En el caso de que saliera una carta de disturbio, se va a la reserva, ¿vale? O en el caso de que hubiera que robar una carta de disturbio, el automa no haría nada con ella. Otra cosa diferente, que es que en el turno de mantenimiento del automa, cuando se acaba el turno y se lleva a cabo pues eso, la fase de mantenimiento, se toma una ficha de progreso y se pone encima de la carta donde había el dado, ¿de acuerdo? Las cartas jugadas se recogerían y esta primera carta vendría al espacio 1 y se quedaría aquí para jugarla más tarde. Volveríamos a rellenar esta fila de cartas y seguiría la partida. Sabed también que cuando se acabe la ronda se desencadena la fase de solsticio. El automa olvida absolutamente todo lo que tenga que ver con solsticio, ¿de acuerdo? Más cosas. Ya os habrá puesto Joan un Gairon cuando lo he explicado antes, porque me lo he dejado, pero sabed que en las fases de mantenimiento siempre se añade una ficha de progreso. El jugador que ha acabado el turno añade una ficha de progreso en la carta del mercado que desee, ¿de acuerdo? Tenedlo en cuenta también en el modo solitario. Y nada, esto es todo. Veréis, hay muchas excepciones a las reglas en el modo solitario. En el caso, por ejemplo, de que se agotase el mazo de fama y que fuera el automa el que tendría que jugar la carta Rey de Reyes, bueno, pues se juega de otra manera. Y también cada civilización tiene sus particularidades. Solo comentaros, bueno, pues que del mismo modo que pasa con nuestro mazo, cuando se agota el mazo de juego del automa, pues se rellena pues con una carta de las que hay en el mazo de dinastía. Esto se va haciendo hasta que aparece esta carta, que por eso la poníamos cara arriba, que es la carta de ascensión. En este caso, bueno, pues cuando aparece esta carta y viene al mazo, el automa le da la vuelta a su carta y ya es un imperio, ¿vale? Y la partida va siguiendo como de costumbre. Y ahora sí, esto es todo. Esto es el modo solitario de Imperium Classics, también válido para legendarios, y espero que hayáis disfrutado del tutorial. Nos vemos en el próximo vídeo.